era una niña de 12 años que iba a la secundaria, le gustaba mucho leer, le gustaban los poemas de Rubén Darío, su preferido era el de Margarita. Margarita, está linda a la mar, y el viento lleva esencia sutil de azar. Yo siento en el alma una alondra cantar, tu acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Lo que sigue no es un cuento, es la historia interrumpida de miles de mujeres y niñas. Mi hija fue asesinada el 5 de febrero del 2015 en la ladera de la carretera Naucalpan-Toluca, en el municipio de Lerma, en la comunidad de La Lupita, Casas Viejas. Este reportaje es un ejercicio de empatía. Cada historia de feminicidio dice más de este fenómeno de violencia e inseguridad de lo que revelan las cifras. A Fátima le gustaba mucho leer, le gustaba... Los últimos libros que ella leyó fueron La ladrona de libros, Narnia, Harry Potter. El último no lo acabó, era estos de Sinsajo de los Juegos del Hambre. Fernanda era una persona muy alegre. Pues podrías decir que era la más detallista de mi familia, de mis 3 hijos. A ella le gustaba mucho demostrar su amor. Jessica era médico, tenía 29 años al momento de ser asesinada. Ella era una persona, siempre fue una niña de excelencia, muy tranquila. Su mayor amor en esta vida era su profesión y su hijo. Luz del Carmen era una niña de 13 años. Yo siento que fui afortunada de ser mamá de Luz, porque era una niña hermosa. Mariana era una chica que le gustaba mucho pintar, estaba contenta yendo a su escuela, le gustaba su carrera que estaba estudiando Derecho. Ella era muy alegre. Sentí algo que no les puedo explicar, pero fue como si alguien me dijera que Fátima no estaba bien. Yo ese día estaba yo trabajando. El que se da cuenta es el papá de mi hija, que ya no estaba. Cuando llegó, pues se encontró la puerta abierta, la televisión prendida, no había rastros de violencia. Entonces, pues él se imaginó que estaba lavando, tendiendo ropa, no sé. Llega uno de mis hijos, mi hijo el mayor, y me dice que algo está pasando en la casa donde vive mi hija, y le pregunto que por qué, y dice que porque había unas patrullas. Y me dice que va al gimnasio y a dar 2 consultas que tenía en un consultorio que tenía como un mes que acababa de montar con una familiar mía que también es médico. Y es el último momento en que yo la veo con vida. Ella se va y ya no regresa. Ese día 28 de junio ya llega y me dice, ahora sí estoy preparada ya para ir a presentar una denuncia, mamá. Ya no voy a permitir que me ponga una mano más. Iba a regresar a hacer su maleta y a las 3 de la tarde estaría comiendo con nosotras. Ya no regresó. Por favor, Fátima, ayúdame. Haz un ruido, yo nunca te he enseñado a ser cobarde, hija. Grita, dime dónde estás. Se subieron y no tardaron más de 5 minutos en subir y bajar y decirme que efectivamente era mi hija, pero que lo sentían mucho que estaba muerta.
¿Qué es un feminicidio? Es el asesinato de mujeres por razones de género, y en el marco jurídico se han establecido razones objetivas o hipótesis objetivas para decir qué son esas razones de género. Es una característica de los feminicidios la hazaña, la manera brutal como una mujer fue sometida y privada de su vida. Que presenten lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones. Existe una relación sentimental afectiva de confianza. Que los cuerpos de las mujeres, por ejemplo, presenten signos de violencia sexual. Que haya existido amenazas, acosos previas al feminicidio. Que existan antecedentes o datos de que existió algún tipo de violencia previo al asesinato. Que la víctima haya sido incomunicada, sea cual sea el tiempo. Que el cuerpo de la víctima haya sido arrojado en un lugar público, que es una de las características que justamente se visibilizan con Juárez, ¿no? El tema de que son expuestas o arrojadas en vía pública es un elemento que hemos encontrado muchísimo en este contexto de violencia sistemática en el país. Puede ser con cualquiera de las causales, ¿no? Pero no necesariamente todas, con una de las causales. Cuando hablamos de feminicidio quiere decir que ya fallamos ahora sí como comunidad, como gobierno, como organismos en poder detectar de manera temprana todo este continuum de violencia. Nos preocupa que las tentativas son lo que menos se investiga, las tentativas de feminicidio. La autoridad siempre las minimiza a lesiones o a violencia familiar, diciendo que si las quisiera haber querido matar el agresor, lo hubiera matado. Es un fenómeno gravísimo, pero es la punta del iceberg de toda una serie de formas de violencia contra la mujer. Sí vimos mucha violencia, desde no darle dinero ni siquiera para que ella tuviera para un gasto, desde que eso de ya no permitirle estudiar, que tampoco fuera a la casa, y pues que tampoco le tenía lo indispensable para ella ni para el niño. O sea, ella sufrió mucha violencia, aguantó demasiada violencia hasta que fue asesinada por él. Era el pan de cada día, era en la mañana violencia verbal, violencia psicológica, violencia económica, sexual, de todo tipo, patrimonial, porque ella no tenía nada. Y ella empezó a vivir un tipo de violencia física en donde ya no paró hasta que fue asesinada. Mi hija la golpearon brutalmente, después la colgaron y después de muerta le cortaron las venas. Efectivamente era mi hija. Yo la reconocí por las manos, por el cuerpo, por los pies. Mi hija no tenía rostro, no tenía pulmón, no tenía corazón, no tenía cabello. Tenía nariz rota, costillas rotas. Estaba muy golpeada. Tenemos en estos 10 años, vemos alertas, leyes, fiscalías especializadas, protocolos, entonces en eso hay un avance significativo. Sin embargo, a la par vemos que a pesar de este avance, a la par tenemos que las cifras van en aumento, pero de una forma exacerbada. 2018 fue uno de los más violentos. El Sistema Nacional de Seguridad habla de 3.700 mujeres asesinadas. Hubo 11.000 reportes de niñas y mujeres desaparecidas. El 20% no las encontramos. ¿Qué ocurre en los últimos años? Bueno, cerramos un 2019
con 10 asesinatos al día, 10 asesinatos de mujeres al día. De estos asesinatos, solamente el 25%, es decir, más de 700 casos, se investiga como un posible feminicidio. Ni siquiera nosotros sabemos cuántos feminicidios se dan en México, por estas cuestiones de que la tipificación no está homologada, algunos se van a otras carpetas de investigación, como hasta muertes accidentales, en donde siempre tenemos una cifra oscura de feminicidios. Nos ha tocado que ha tenido 30 puñaladas y se salvó hasta 100 puñaladas. Y puede decirte la autoridad, si lo hubiera querido matar, la mata y lo reclasifica a lesiones. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia que ella ve. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el año 2019 se registraron 1,010 víctimas de feminicidio, un incremento de 10.6% respecto a 2018 y de 137% con relación a 2015. Nuestro país ha cambiado tanto y tiene un contexto tan complejo que, por ejemplo, entidades como Colima, ¿no? donde digamos que las cifras, en su momento, cuando analizábamos las cifras de feminicidios, en su mayoría pues eran estos casos, digamos, cometidos en el contexto familiar. De repente, con la presencia de crimen organizado, pues ahora tenemos que es una de las entidades con, digamos, de acuerdo a la prevalencia, ¿no? Por el número de población, pues con cifras muy elevadas de feminicidio y con feminicidios relacionados con estos contextos criminales, ¿no? Y por 100,000 habitantes tenemos a Colima con 23, Baja California 14, Chihuahua con 10, Chihuahua con 12, Morelos con 10 y Quintana Roo con 10. Estos ya, por cada 100,000 habitantes, estos ya superan la tasa de 10 mujeres asesinadas por cada 100,000 habitantes, que ya sería una epidemia de violencia, según la Organización Mundial de la Salud. Tras la tragedia, lo que sigue es una vida entera en búsqueda de justicia. Yo quiero que ninguna niña vuelva a pasar por esto, que no haya una Fátima más, que ojalá y esto nos ayude a alcanzar esa paz, esa seguridad y esa libertad que necesitamos las mujeres en este país. Los tenía toda la gente, pero era una cosa horrible, era un infierno de gente. Estaban golpeados y los habían rociado con gasolina y los iban a prender. Les grité que no los quemaran, que los dejaran así, que yo los quería vivos porque yo quería que pagaran en vida lo que le habían hecho a mi hija. Que la muerte no era suficiente para pagar lo que le habían hecho a Fátima. La gente me gritaba que no y que no y que no, que los iban a matar, que yo me iba a arrepentir porque nunca iba a haber justicia. Existe un patrón de impunidad sistémica y falta de preparación por parte de los servidores públicos. Lo primero que oí de un policía ministerial fue que, oyó mi esposo, fue que no nos preocupáramos. Fue lo primero que le dijeron, que no nos preocupáramos. Que mi hija en 3 días iba a regresar, porque se había ido a Acapulco a tomarse unas chelas. Así le dijeron. Nos levantaron la denuncia, pero ellos empezaron a investigar después de las 72 horas. Hubo muchas cosas que no hicieron ese día, muchas pruebas que perdieron, muchas cosas que no trabajaron y que uno les tiene que estar exigiendo. No se acordonó el lugar de los hechos, a pesar de que desde el abril de 2010 ya existía el homicidio desde la perspectiva de género, jamás contemplaron ninguna línea de investigación más que la que el asesino denunció. Y en ese momento llegaron personal de la Fiscalía y del forense a decirme que si por favor no les proporcionaba una sábana porque ellos no tenían con qué cubrir el cuerpo de mi hija. El Ministerio Público me
Me dice que tengo que esperar 72 horas. Me entero en la carpeta que se le abrió a mi hija, en la carpeta de investigación, que la Fiscalía del Estado de México no contaba con tiras reactivas para comparar perfiles genéticos de la sangre que tenía mi hija en su cuerpo, de un masculino, y pues no le hicieron ninguna prueba a mi hija y no pudieron comparar los perfiles genéticos. Hasta ahora no sabemos a quién pertenecía de los tres esa sangre. En aquel entonces estaban unos forenses dándonos cursos y yo me apoyé de ellos, del EMAF, se llama el EMAF. Y ellos me dijeron, ¿sabes qué? Tienes derecho a tu peritaje independiente. Un cordón de 5 milímetros de diámetro, que yo estuve haciendo las pruebas de resistencia. Yo me colgué no para matarme, para ver cómo quedaba el trazo en el cuello. Y queda de manera oblicua. Mi hija jamás tuvo el trazo, la marca, de manera oblicua. Yo no tenía derecho a tener una copia de la carpeta porque la fiscalía me decía que yo qué iba a hacer con esa información. Me enseñan el expediente, primero constaba de 5 hojas, después ya eran como unas 25 más o menos, ya habían integrado hasta ese momento las fotografías. Veo las fotografías, allí es donde me entero que Julio César le tatuó la espalda a mi hija, le puso su apellido Ballinas como si hubiera sido una vaca, como si hubiera sido algo de su propiedad. Y cuando terminó de tatuarla, dijo que ahora sí era completamente de él. Una lucha en contra del MP porque decían que no teníamos derecho ni siquiera de copias. Yo pedía copias y me fueron vendidas 21 copias en 600 pesos y empezar a decir que nada más el único que tenía derecho era el esposo de mi hija. Yo les decía, ¿cuándo él va a pedir que se aclare algo si él es el asesino de mi hija? Cuando yo llegué a pedir el tabulador y que me enseñaran tabuladores del cuerpo y de la confronta que se había hecho con el ADN del papá de mi hija y con el mío, ahí fue cuando las autoridades pues empezaron a decir, pues, ¿qué hacemos, no? Porque no había un ADN de ese cuerpo. Se inicia la investigación y pues nunca llegas al feminicidio porque no recabaste cierta información o ciertos indicios, sobre todo biológicos, no hiciste una investigación de contexto, de la víctima, de antecedentes, y pues es información que se va perdiendo o se deteriora. El 18 de febrero de 2020, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa para elevar las penas por feminicidio, al pasar de 60 a 65 años de prisión. Sin embargo, el Observatorio Nacional contra el Feminicidio y la Red Nacional de Refugios señalaron que más allá del incremento en las penas, también es necesario abatir los altos índices de impunidad. De acuerdo con el INEGI, de los 765 feminicidios registrados en 2017, solo se concretaron 119 sentencias. Es decir, que en 85% de los casos no se emitió sentencia. Por suerte, encontré a mi hija. No por investigación ni por trabajo de ellos. Fue por suerte. Y lo mismo se los he dicho, por suerte se encontró al asesino de mi hija, porque tampoco fue por investigación. El presunto culpable está libre, nunca ha sido detenido, aunque sabemos que fue él, porque ese mismo día la persona el MP que me alza la carpeta, la denuncia, es tía de él y yo sé muy bien que ellos metieron dinero.
Después de este largo camino, pues ya he reclasificado el suicidio, ahora ya es un feminicidio y ahorita estoy apoyada por observatorio. Y desgraciadamente los jueces tienen metidos hasta el tuétano el sistema patriarcal. Hasta hoy sus derechos también son más importantes que los míos, que los de mi hija, porque me dijeron que pues me podía ir yo a un juicio abreviado, donde a este tipo le bajan 40 años de la pena, que porque él se está declarando culpable y que con eso es más que suficiente. Que si él quería un juicio abreviado, pues que se le tenía que dar su juicio abreviado. Que nuestras víctimas pierden derechos. No tienen derechos ni nuestras víctimas ni nuestros huérfanos que quedan. Los únicos que tienen derechos son los asesinos. Porque por decir, yo ahorita no puedo decir el nombre de él, porque puedo violar sus derechos. ¿Y mis hijos qué? Entonces, el derecho penal lo que ha desarrollado y ha evolucionado es en cómo limitar esos poderes del Estado sobre una persona, ¿no? Es como el monstruo frente a un individuo, y esa es la lógica del derecho penal. Entonces, en esa lógica, las víctimas no existen, ¿no? En el 2008, donde se establece un capítulo específico dentro del artículo 20 de la Constitución, un apartado de derechos de las víctimas. Antes eso no existía. O sea, eso no era parte ni de la Constitución ni del Código Penal, o sea, no había una concepción de que la víctima era parte del proceso. Las mamás se vuelven investigadoras, defensoras, para no solo sus casos se logre la verdad y la justicia, sino tratan de organizarse las mamás y trabajan con nosotras para que sus casos se esclarezcan y los de otras mujeres. Y si yo me tengo que leer pues un libro de derecho, pues lo hago, no me importa. Vas encontrando empatía en otras mamás, te das cuenta que tú estabas encerrada en un círculo en el cual pensabas que esa violencia nunca te iba a tocar. Yo soy parte de una asociación que se llama Red de Madres Buscando a sus Hijos. Ellas fueron las que me ayudaron todo este tiempo y y pues ahora yo quiero pues hacer algo por ellas. Eso es lo que más hacemos nosotros, leer la Ley General de Víctimas y aprendernos el expediente de nuestras hijas, ¿no? De principio a fin. Mi hija estaba estudiando Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo leí todos sus libros que tenía. Yo compré libros en criminalística, en derechos humanos, en perspectiva de género. La sentencia que nos da la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se llama Mariana Lima Buendía, como en honor a la memoria de mi hija, la he leído muchas veces. Enero de 2020 cerró con 72 feminicidios registrados. Los casos de Abril Pérez, Ingrid Escamilla y la niña Fátima Aldriguet, de solo 7 años, conmocionaron a nivel nacional e internacional. Aunado a ello, la filtración de imágenes del cadáver de Ingrid y su difusión en medios amarillistas y redes sociales despertó la furia de grupos feministas, que al grito de "Todas somos Ingrid" se manifestaron fuera de las instalaciones del periódico La Prensa. Mujeres indignadas ante la revictimización de Ingrid, de su familia y de todas aquellas que han sido y serán incapaces de defenderse ante el comercio exhibicionista de sus cuerpos sin vida. Se desencadenó además una campaña que pedía a los internautas ligar imágenes agradables al nombre de Ingrid, de manera que al buscarla en la red dejaran de aparecer las fotos de su cuerpo.
La búsqueda del nombre de Ingrid en plataformas como Twitter y Google comenzó a arrojar así fotos de paisajes, retratos y flores. El día que a nosotros nos asesinan a nuestras hijas, nos asesinan con ellas, terminan con nuestra vida porque jamás volvemos a ser las mismas. Que no bajaré los brazos, que lo he dicho y lo vuelvo a repetir, hasta que la violencia deje de ser costumbre. ¿De qué manera concientizamos a la población que la cultura machista mata? Aquí no importa el color ni el partido. Aquí importa la gente. Importa pues que no sigan matando más niñas, más mujeres.